De Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 31 de agosto del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, mañana y otra información que compartir y analizar con la tarde de hoy. Una de las noticias destacadas en Venezuela y más allá de nuestras fronteras tiene que ver con este indulto a un centenar de políticos, de presos políticos, activistas y aparentemente también empresarios que ha anunciado el equipo de Nicolás Maduro. Se firmó un decreto ofreciendo este indulto a 110 presos políticos, activistas, insistimos, aparentemente también empresarios, algunos de ellos encarcelados, otros en el exilio, según lo anunciaba Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación de Nicolás Maduro, quien leyó el decreto en una transmisión de televisión, como lo destaca la agencia de noticias Reuters, con los nombres de los beneficiados, y dijo que la medida entraría en vigencia de inmediato entre las personas favorecidas. Ya ustedes conocen algunos de los nombres. Con esta medida está Roberto Marrero, dice Reuters, jefe del despacho del líder opositor Juan Guaidó, quien fue detenido el pasado año, y buena parte de los parlamentarios electos en el 2015, en la elección del 2015, que hoy están o detenidos o en el exilio. Trataremos de hablar con alguno de ellos la tarde de hoy y comento algunas de las reacciones iniciales en redes sociales. Mariela Magallanes, por ejemplo, escribía: Maduro no es presidente, su supuesto indulto no tiene valor. La diputada de la Asamblea Nacional sostuvo que debe haber un cambio político en el país. Eso no legitima, y leo textualmente, al dictador, porque nunca cometieron delitos. Celebraré verlos en sus casas, pero estoy consciente que seguiremos siendo todos rehenes hasta tanto cese la tiranía. En redes sociales, Franco Casella, diputado también en el exilio, decía: en esa lista deberían estar cientos de oficiales de la Fuerza Armada que están injustamente presos, y mi solidaridad con sus familias. En la misma línea se expresaba Julio Borges: nos alegramos por las medidas que recibieron quienes estaban perseguidos y en cárceles del régimen sin ninguna razón, pero no podemos olvidarnos de los que aún están presos y sobre todo de nuestros militares patriotas que han sido víctimas de las torturas de la dictadura. El primer vicepresidente de la Asamblea, Juan Pablo Guanipa, decía: Maduro, y leo textualmente, un verdugo que ha destruido la institucionalidad, finge clemencia en su desesperación para salvar su farsa del 6 de diciembre. Usted no tiene autoridad para perdonar a nadie, pídale perdón a Dios por el daño que ha hecho y termine de irse largo, y pone una expresión muy venezolana. Venezuela va a ser libre, como es natural. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. En tanto esto ocurría, fue detenido y posteriormente liberado el reportero gráfico Jesús Medina, tras ser retenido por efectivos de la Guardia Nacional. Él, en sus redes sociales, por fortuna, confirmaba su posterior liberación. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica al doctor Joel García. Él es abogado, defensor de varios presos políticos, incluyendo el diputado Juan Requesens, que recientemente recibió medida de casa por cárcel. Doctor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes a tu audiencia. Un placer tenerte. Un gusto conversar con usted, doctor. Le pedí una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido hace unos minutos, en realidad. Este indulto general, ¿qué interpretación hace usted? Lo escuchamos. Bueno, vamos a verlo primero que nada como de cara a las familias, a esas personas que están presas. Por supuesto que me produce alegría que estas familias de alguna manera van a tener a sus seres queridos nuevamente en casa, otros que están exilados que puedan regresar a su país. O sea, desde ese punto de vista lo veo con mucha, o sea, lo disfruto y en verdad lo celebro y lo aplaudo. Ahora, desde el punto de vista jurídico, el presidente Nicolás Maduro es una figura del indulto que es exclusiva
del presidente de la República, según lo establece el artículo 236 de la Constitución. Y conceptualmente el indulto es el perdón, ¿verdad?, a la condena de una persona que es responsable de un hecho punible y que con motivo a eso fue condenado. Eso es el indulto, es un perdón, es una gracia que concede el presidente a esa persona que es responsable, autor o partícipe de un hecho punible. Ahora bien, yo le puedo hablar en el caso de personas que represento que aparecen en esa lista de indultados. En el caso de Roberto Marrero, en el caso de Demóstenes Quijada, fueron indultados. Excelente. La familia de Roberto y la familia de Demóstenes van a disfrutar de ellos, van a estar en libertad, se extingue la responsabilidad penal que pudieran tener ellos, pero el problema está en lo siguiente. ¿Qué le están perdonando a ellos? Que ellos no han cometido delito alguno. Y si no han cometido delito alguno, no cabe perdón alguno. Lo que cabría en derecho es que el fiscal del Ministerio Público, ¿verdad?, por saber que ellos no cometieron delito alguno, o bien, peor aún, que esos hechos punibles que ellos le imputan no se han cometido. Entonces, la figura jurídica debería ser el sobreseimiento de la causa. Ahora, por supuesto que en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, en la reforma última, se incorporó esa figura de el indulto o la amnistía durante en cualquier fase del proceso o en cualquier instancia del proceso. Es una figura que distorsiona verdaderamente el indulto, porque el indulto es para perdonar penas. Sin embargo, según el artículo 29 del Código Orgánico Procesal Penal, se puede indultar en cualquier estado y grado de la causa. Lo que tenemos que analizar es, ¿se está perdonando qué? ¿A quién se está perdonando? Cuando, si tú no has cometido delito alguno, ¿qué me vas a perdonar? Cuando ellos debieron ser sobreseídos y igualmente libres, extinguida su relación con la causa, pero no agradecer un indulto. Sin embargo, no se malinterprete. Yo celebro que estas personas salgan en libertad porque nunca debieron estar presas. Sin embargo, la figura no es la del perdón, la de la benevolencia, de la humanidad de quien la está concediendo, cuando debería ser que esas personas debieron ser sobreseídos de la causa, bien porque no son responsables de los hechos, o bien porque los hechos que se le atribuyen no se cometieron. Ahora, este perdón o indulto, por llamarlo de alguna manera, doctor García, se otorga con un condicionamiento puramente electoral. Lo dejó claro Jorge Rodríguez durante su intervención la tarde de hoy. Yo le pedí un comentario de su parte al respecto. Bueno, mire, el indulto se supone que es una gracia, un perdón que tiene el presidente hacia cualquier preso. Ahora, si usted lo va a condicionar a una participación, a un proceso electoral, entonces no estamos hablando de perdón, estamos hablando de un vulgar chantaje, porque el indulto no tiene condicionamiento alguno según la ley. El artículo 106 del Código Penal no habla de que para conceder el indulto tiene que estar sometido a condición alguna, y menos de tipo política. Si bien es cierto que el indulto es una facultad presidencial, ¿verdad? Podemos verlo de una figura política, pero no tiene que estar condicionada, porque entonces eso sería un vulgar chantaje. Ahora, doctor García, tengo que preguntarle, desde el punto de vista judicial, ¿qué procede en este momento con sus defendidos? En el caso concreto del diputado Juan Requesens, lo veíamos más delgado, al menos, digamos, en las imágenes que vimos en redes sociales. ¿Qué procede ahora con cada uno de sus defendidos, aquellos que se encuentran en la lista que se publicó el día de hoy? Bueno, según el artículo 29 del Código Orgánico Procesal Penal, la libertad se tiene que producir de inmediata a los que fueron indultados. En el caso del diputado Juan Carlos Requesens, yo estoy en el Palacio de Justicia ahorita a la espera de su traslado para la continuación del juicio oral y secreto que se le sigue a él y a otras 16 personas. En el caso del diputado Requesens, se le cambió el sitio de reclusión, pero sigue estando preso. Es decir, la injusticia se mantiene viva, solamente se le cambió el sitio de reclusión. En el caso del diputado Requesens, vimos que no se incluyó como indultado, y la causa sigue contra él y él sigue estando preso. Yo me encuentro en el Palacio de Justicia en este momento a la espera del traslado de los presos que están en el SEBIN y el traslado del diputado Requesens. Ya está el traslado de la DGCIN aquí en Palacio, está el traslado del INOF y estamos a la espera que SEBIN
traslade tanto al diputado como a las otras personas que están en el auditorio. Antes de entrar a las consideraciones jurídicas en torno a lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿cuál es la situación del diputado, doctor Joel García? ¿Cómo lo vio usted? Veíamos algunas imágenes, insisto, en redes sociales. ¿Qué puede compartir con nosotros? Bueno, el diputado, a pesar de estos 2 años, son 2 años, y una persona que se somete a eso de alguna manera, algún trauma de algo debe tener. Sin embargo, yo lo vi bien, le dan uso de facultades, por supuesto lo vimos más delgado. Estamos a la espera de que nos autoricen, porque si se da la audiencia voy a solicitar que se le permita que galenos facultativos pudieran examinarle privadamente, o bien que se trasladen a su casa o que se pudiera trasladar a un centro hospitalario para que le hagan los exámenes de rigor, exámenes incluso de sangre, etcétera, para determinar verdaderamente cuál es el estado de salud del diputado Requesén. Sin embargo, desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista, él sigue siendo el mismo Juan Carlos Requesén, la persona que quiere un mejor futuro para Venezuela, una persona que lucha por la unidad de Venezuela, que busca ese consenso de todos los factores políticos de oposición para lograr obtener esa democracia y esa libertad que tanto necesitamos. Entendemos que le fue colocado un objeto en uno de sus tobillos, ¿correcto, doctor? Sí, bueno, vamos a decir que le colocaron, se lo mantuvieron, porque ese dispositivo, ese grillete o ese GPS se lo colocaron desde el mismo día de su aprehensión. Él estando dentro de Sevilla lo tenía colocado. Y de resto lo ha visto usted bien, al menos físicamente, más allá de la evidente delgadez, ¿correcto? Sí, honestamente lo vi bien. Por eso es que digo que habrá que hacer exámenes de carácter médico para que determinar si hay alguna patología, algo que estuviera escondido que en apariencia no se note, pues. Pero yo lo vi bien y conversé con él bastante rato y lo conseguí muy bien. Usted decía en una declaración, doctor, que vimos en algún medio de comunicación digital que no sabía absolutamente nada y esa medida lo tomó por sorpresa. ¿Es así? Fíjense bien, nosotros no nos esperábamos, o sea, se rumoraba de que pudiera salir en libertad. Que pudiera salir. No sé bajo qué condiciones. Y el día viernes en la mañana, el diputado llamó a su casa y avisó que los funcionarios de SEBIN le dijeron que él se iba para su casa ese día. Eso nos advirtió, pues. Yo me trasladé inmediatamente hasta su casa en horas de la mañana a la espera. Habían rumores en las redes sociales, se nos preguntaba, pero en estas situaciones, hasta que usted no tenga verdaderamente concretado, materializado supuestamente esa promesa, no nos atrevíamos a decir nada porque podíamos incluso, si se iba a dar, que esta gente regresara y lo hiciera otro día, etcétera. Por eso mantuvimos, a pesar de que sabíamos de la mañana que él había llamado, había dicho eso, pero como no se había materializado, sino casi ya a final de la tarde, fue que lo llevaron y fue cuando pudimos dar las declaraciones. Pero en verdad nos agarró un tanto por sorpresa. Doctor, Gonzalo Gimión del Foro Penal Venezolano a las 5:05 decía que a esa hora no se había hecho público el decreto que contiene los indultos. La caseta oficial en la que debería constar no ha sido publicada o difundida y hasta esa hora no se había producido ninguna excarcelación basada en dicho decreto. Yo le pediría un comentario. ¿Qué pediría usted como mínima garantía en el marco de esta situación que ha ocurrido hace pocos minutos en nuestro país? Lo escuchamos. Por supuesto que la ejecución de un indulto presidencial tiene que ser dado una vez ejecutada, o sea, publicado en Gaceta Oficial. Si no se ha hecho, no se ha publicado todavía en Gaceta Oficial, bueno, como suelen suceder las cosas aquí, los anuncios primero y la publicación después. Pero una vez que se publique, ya sabemos que tienen que salir de verdad, porque si no lo hacen, entonces, o sea, ¿sobre qué estamos hablando? O sea, ¿qué fue lo que hicieron? No creo que se vayan a burlar de tantas personas, de tantas familias que desean ver a sus familiares el discurso de mañana. Entiendo que por la cantidad de personas deben desplegar alguna logística para hacerlo y quizás por la hora que lo hicieron están preparándose para mañana. En algunos sitios en la DGC, a la espera de esas libertades, y si a esta hora no se da, bueno,
aunque sabemos que aquí se acostumbra a hacer las cosas de madrugada y no nos extrañaría tampoco eso. Doctor Joel García, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Abogado de varios presos políticos, está en tribunales esperando el traslado del diputado Juan Requesens, que recibió medida de casa por cárcel. Bueno, ofreciendo opinión y análisis acerca de este indulto, por llamarlo de alguna manera, generalizado que se ha anunciado con la intención de promover, y lo dijo abiertamente Jorge Rodríguez, la participación en el proceso que el chavismo está organizando para el próximo mes de diciembre. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serofca también ofrece capacitación al personal médico técnico y de inferve.serofca.com y en las redes @Serofca. Serofca, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Pero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes, con Pedro García Otero. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. El radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complemento por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que íbamos a hacer un esfuerzo por indulto con esta medida que ha anunciado el equipo de Nicolás Maduro. Se trata del diputado Franco Casella. Ustedes recuerdan, estuvo refugiado, y él me corregirá si me equivoco, en la Embajada de México en Caracas. Decidió huir, salir de nuestro país, y la persecución en su contra, como recuerdan medios de comunicación mexicanos, se desató por denuncias que hizo en Venezuela por la presencia de organizaciones irregulares, incluso vinculadas con actividad terrorista en territorio nacional. Diputado Casella, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Un espacio de libertad de expresión. Diputado, su reacción inicial a esta medida que ha anunciado Jorge Rodríguez el día de hoy, que aparentemente... María Alejandra, yo te pido permiso para no hablar como político, sino hablar como ser humano. Hace 2 días murió mi tía Elena, una hermana de mi mamá, y yo no pude estar en el funeral. Y me entero porque llama a mi mamá llorando, que está en Venezuela, en Katia. Alegre, y me dice, te indultaron, hijo, te indultaron. Y dentro de mí es sentimientos contrapuestos. Primero que nada, la alegría de esa llamada, en un momento familiar muy duro, de una tía que muere por coronavirus, que cuando estaba siendo trasladada al hospital murió. Y que demuestra la gravedad de la tragedia venezolana, de un país que no tiene gas, que no tiene agua, que está enfrentando una pandemia, de unas cifras que no reflejan la verdad. Y una llamada que termina, confieso que me generó alegría, escuchar a mi mamá llorando, o a mi esposa o a mi hija abrazándola, de una parte de alegría, de sentir la liberación de la condena que se siente por estar desterrado de tu tierra. Pero por otra parte, en sentimientos encontrados, porque yo no soy un delincuente, yo no cometí ningún delito, yo lo que hice fue mi trabajo como parlamentario en denunciar la presencia de grupos irregulares, en denunciar que han sido torturados y que merecen la libertad, así como yo merezco este beneficio o como lo merecen cualquiera de los presos que están siendo liberados. Es una situación contradictoria y se parece a la culpa que pueden experimentar los rehenes que son liberados en medio de un secuestro, pero que dejan atrás a otros rehenes.
Esa es la situación y esa es la descripción no política, sino humana de lo que siente este hombre que está aquí, que extraña y añora su tierra, que sufre teniendo lejos a la familia, que sufre no poder ir al cementerio a decirle adiós a los suyos, pero que sabe que tenemos un país que está destruido porque no tiene agua, porque no tiene luz, porque no tiene condiciones de salud. Es eso. Eso es lo que siento. No sé si mi respuesta esté a la altura de lo que espera la audiencia o lo que espera el país, pero no, perfectamente, soy honesto. Le agradezco o digamos esta medida se da a cambio de qué, seguramente con el pasar de los minutos, de las horas. María Alejandra, quien lo da, obviamente basta conocerlo, que no lo da de gratis. Aprendí porque me entero por mi familia que me llamó alegre, que escucharon la cadena y escucharon al señor Rodríguez diciendo lo que dijo y después entendí. Nunca ha sido la conveniencia personal. Cada uno de quienes estamos en esa lista hemos sido absolutamente incómodos a esta dictadura y entendemos que nos tengan en esa lista de un indulto nos enfrenta a distintas cuestiones. Yo sigo manteniendo mis convicciones, pero cuando un secuestrador te tiene con la pistola en la cabeza secuestrado, tú te pones a hacer argumentos de, bueno, este señor no tiene el derecho legítimo y a hacer leguleya, todo un análisis leguleyo. No, o sea, tú te escapas de la situación de riesgo. Ahora tenemos todo un país secuestrado. Lo que yo sí siento en ocasiones, y te pido permiso para decir esto, que es mi reflexión personal, que no representa la reflexión de mi organización política, que es Voluntad Popular, o mi afecto y mi amistad con el presidente Juan Guaidó, quien es mi presidente. Ahora, en mi país, que a pesar de ser diputado y de tener una inmunidad parlamentaria, la violentaron y pusieron en amenaza a mis hijas, y mi hogar quedó desarticulado, unas hijas por Chile, otros aquí en España. Me tuve que escapar por un cuarto de la basura, pasar 35 alcabalas, 16 horas, arriesgar la vida. A ninguno de los presos políticos que está siendo liberado, a ninguno. Mi admiración y mi amistad y mi afecto hacia ellos. Nada puede ser motivo de crítica porque ellos están obteniendo su libertad. Algunos parlamentarios, diputados que están en esa lista, nos decían vía WhatsApp que tenían reunión o contacto directo con el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, seguramente para hablar acerca de este anuncio que puede compartir con nosotros. Voy a hablar con el señor presidente. Confieso que he hablado con el diputado Guevara y con un grupo de diputados que tuvimos una conversación analizando esto, entendiendo esto que está pasando, que hay una persona quien merece abrazar a su hijo Raúl, quien nunca ha debido estar separado de su familia. Es una situación muy meditada. Si tú me preguntas qué siento, sentí una liberación que no puedo explicar, de una condena injusta, de no poder pisar mi tierra y de no saber si mi familia iba a ir muriendo y yo no iba a poder estar, a sentir que hoy puedo regresar. Él se liberó, que esto no significa que se alcanzó la libertad o que finalizó la dictadura. Yo durante este tiempo en España he aprendido y me he dedicado a estudiar cómo fue el proceso de la transición española. Probablemente en ese momento a lo mejor algunos hubiesen tildado al rey Juan Carlos o Adolfo Suárez de personas vinculadas a la dictadura, a lo que es hoy. Entonces, también he aprendido. Lo que te digo honestamente, sin posiciones políticas, y atiendo esta llamada en agradecimiento porque menos debo es ser honesto. Y lo único que yo tengo es mi nombre. Amigo, ya no tengo dónde guardártela. Y regalé mi ropa, regalé mis cosas, las cositas que uno va comprando cuando hace una vida. Que nos tienes aquí, porque aquí llegué con un morralito con 2 pantalones y 2 cositas. Pero también piensas en la gente que no tiene nada. Entonces, en medio de esa situación y de esa paradoja, yo también recibo esta noticia que otros de afuera nos van a venir a ayudar y probablemente pocas personas han dicho la verdad. ¿Sabes qué? No están dispuestos a venir. Y es duro decirlo. Y nos toca resolver. Y nos toca avanzar. Y estamos en la peor de las tragedias. El segundo sistema de salud del mundo cayó de rodillas ante una pandemia y me angustia pensar en mi Venezuela por lo que le viene y lo que está pasando.
Pero quienes decidimos la política como este camino, tenemos un compromiso. Y desde allí es que te hablo. Pido perdón si lo que digo no es lo que se espera. Diputado, además le agradezco que reciba nuestra llamada, pero la pregunta es ¿qué cambia con esta decisión? Da la impresión que muy poco, más allá de, insisto, la alegría, la tranquilidad de personas como usted que están en el exilio o aquellos que están detenidos, sus familiares, pero da la impresión que no cambia mucho más, sobre todo en el marco de esta celebración de un proceso convocado para el mes de diciembre, que aparentemente es la principal motivación de todo esto, según lo decía el propio Jorge Rodríguez. Yo le pediría, si me permite, una reflexión al respecto, aunque es muy pronto, pero ¿qué puede decirnos? Sigue existiendo las necesidades y sigue existiendo una sensación conformista que lo poco es suficiente. Y sigue existiendo una parte de la población que sacaran y desalojaran del poder a los secuestradores. Y sigue existiendo quienes desde la política tratan de hacer lo único que pueden para generar una solución. Y sigue existiendo un caos que nos deja sin país. Y sigue existiendo razones para sentir que nos están desgarrando por dentro. Esto probablemente no cambia. Y probablemente quien me escucha en Katia no entiende lo que está pasando. O no entiende que esta liberación de los diputados, cómo le cambia su realidad. Yo he aprendido en este tiempo que a pesar de mi tragedia, la prioridad es de esos que me escuchan y que están sufriendo terriblemente las circunstancias de un país colapsado. La muerte de su tía, reciba un abrazo, le agradezco, insisto, que nos haya atendido. Forma parte de esta lista de parlamentarios que han recibido este beneficio en tu país. El objetivo, según lo dijo el propio Jorge Rodríguez, es esto de la pausa. Ahora regreso, venimos con más. En sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Necesita hacer una Remo 032-5419. Trabajos 100% garantizados y confiables. Quedará satisfecho. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y... Hay 8 años identificando y catalogando. En enero de 1948, el profesor Giorgio Marcuzzi, zoólogo italiano de la Universidad Central de Venezuela, ensambló una modesta colección de insectos, arañas y otros ejemplares zoológicos que, posteriormente, daría origen a una de las principales colecciones biológicas de Venezuela, el Museo de Biología de la Universidad Central de Venezuela. A la iniciativa de Marcuzzi se le sumaron el zoológicos del Parque Nacional Henri Pittier, una muestra de considerable tamaño que ameritaba la Fundación Muestras de Fauna y Flora Venezolana con fines científicos, docentes y divulgativos. En 1951, con tan solo 2 años, ya contaba con alrededor de 12.000 ejemplares de la fauna y 2.000 ejemplares entre plantas superiores, helechos, musgos, líquenes, hongos y algas. Una de sus más valiosas era la de arañas, con 500 ejemplares, 100 de los cuales eran nuevas especies para la ciencia. El profesor Racenis entonces consideró conveniente crear una revista científica para la difusión de trabajos producto de las investigaciones desarrolladas en el museo. Así nació, en 1951, la revista Acta Biológica Venezuelica, que hoy se mantiene como un importante órgano de difusión de la actividad científica del país.
Durante 60 años de vida, el Museo de Biología de la Universidad Central de Venezuela ha acumulado cerca de 1 millón de ejemplares debidamente identificados nacional y en América. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCN 50 AM. Porque lo bueno en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Y en esta parte del programa queríamos hablar sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica a la luz de los últimos datos que ha publicado la Asamblea Nacional. Pero me va a permitir nuestro invitado, quien forma parte de la Comisión de Finanzas, diputado a lo largo de todo el programa, y que tiene que ver con estas medidas de indulto, por llamarlas de alguna manera, que ha anunciado el equipo de Nicolás Maduro en favor de varios parlamentarios detenidos o en el exilio. Un placer nuevamente estar en tu programa. Y como bien decía, esto no puede llamarse indulto, en todo caso podría ser un sobreseimiento, pero en cualquier caso es una especie de una persecución, por lo menos por ahora, sobre unas personas que se liberaron sus derechos fundamentales, sus prerrogativas como diputados, que estaban detenidos o están perseguidos actualmente, que están en el exilio, y que en definitiva tuvieron que dejar toda una vida, escapar, huir de una persecución inclemente. Me quedo con la expresión por ahora, diputado, y quisiera ahondar en ello porque, es decir, más allá de la palabra empeñada, por decirlo de alguna manera, no hay ninguna garantía de que esto signifique, digamos, un avance hacia una transición o algún proceso democrático. Por las personas que en este momento pueden ver a sus familiares, pueden ver a sus seres queridos que no podían hacerlo. Pienso, por ejemplo, en el caso concreto de Gilbert Caro, que estaba detenido en unas condiciones completamente deplorables. Creo que tenemos que seguir luchando ahora, como tú bien dices, no por la liberación de un grupo de personas detenidas, sino por la liberación de Venezuela. Este país somos 30 millones que seguimos esclavizados por un sistema político absoluto, un país que nunca debió estar en estas condiciones que está actualmente. Creo que la lucha sigue, María Alejandra, la lucha debe seguir. Esto nos reafirma que tenemos que seguir dando pasos para evitar que esto vuelva a ocurrir. El riesgo de que esto sea una puerta giratoria está presente. Ya hemos visto muchas liberaciones en el pasado, como nuevamente cuando ven que se amenaza sus rentas o su permanencia en el poder, vuelven a acelerar la represión. Así que tampoco podemos ser ingenuos al respecto. Y cuestión de liberación de Venezuela que eventualmente termine en un proceso de transformación del país. Ahora, da la impresión que esta medida está directamente vinculada al proceso que ha organizado el chavismo para el mes de diciembre. Lo decía el propio Jorge Rodríguez abiertamente, sin ambajes. Yo le pediría un comentario, diputado, ¿qué puede compartir con nosotros? Sí, María Alejandra, yo desconozco los detalles. La elección tal como está planteada en este momento, por llamarla elección, no tiene ningún tipo, no va a tener reconocimiento internacional. Va a sufrir el mismo destino que ha tenido la Asamblea Nacional Constituyente, de un espectáculo que básicamente no tiene ningún tipo de vinculación externa en lo internacional, y esto es fundamental porque los parlamentos en el mundo se han creado para aprobar deuda, aprobar impuestos y básicamente conocer los presupuestos, es decir, cómo se manejan los dineros públicos. Y Venezuela, como tú tanto repites, el telón de fondo de la crisis económica, no tendrá solución económica a todos los problemas que aquejan al pueblo venezolano mientras no tenga un parlamento reconocido internacionalmente y acatado internamente, cosa que no ha ocurrido el año 2016, y que eventualmente lo que se plantea para los años subsiguientes es más de lo mismo si no se logra un proceso en el cual hay una elección reconocida internacionalmente que implica una elección libre, justa y verificable. Con lo cual esto, tal cual como están las cosas, si no desemboca en un proceso que sea de reconocimiento internacional, va a terminar va a tener un destino también fatídico para el venezolano a pie, para el venezolano común, que hoy en día no consigue el gas,
para cocinar en el interior del país, que hace largas colas para surtirse de gasolina, o que simplemente tiene una economía, como hemos dicho en la Comisión de Finanzas, que ha perdido el 90% de su actividad económica durante el tiempo que Nicolás Sierra Leona, que es un país que tuvo una guerra civil de 25 años, es el país más pobre del mundo, después de vivir un proceso tremendo de guerras fratricidas. Venezuela no tiene una guerra y ha perdido 90% de su actividad económica mientras está el socialismo del siglo XXI de Nicolás Maduro en el poder, y esto es algo de tan magnitud. Para que tengas una idea, Alemania durante la Segunda Guerra Mundial perdió 45% de su actividad económica. En una guerra tremenda, una guerra total. Bueno, Venezuela, institucional que generó una destrucción económica en Venezuela y que destruyó la vida de los venezolanos, no se arregla únicamente pues celebrando una elección que no es reconocida por el mundo. Hace falta mayores condiciones, hace falta un proceso mucho todo el país en este momento. Ahora, diputado, ¿esto va a cambiar en algo la posición asumida por la Alternativa Democrática, incluso por el presidente Juan Guaidó, de cara a este proceso del mes de diciembre? Bueno, María Alejandra, creo que eso habría que esperar una declaración de Juan Guaidó. Creo que todavía aún no se ha pronunciado. Creo que esto, en mi opinión, no basta, hace faltan más cosas, unas cuantas cosas más. Pero por supuesto, ahorita, creo que el día de hoy todos estamos y bueno, hay que esperar primero que se den estas cosas para poder emitir una opinión en todo este proceso. En definitiva, hay una alegría personal que nos embarga a todos. Por supuesto, son personas que son compañeros de lucha, personas que hemos visto a sus familiares llorar, sufrir, y bueno, creo que en este momento habría que esperar que se desenvuelvan los acontecimientos, pero en mi opinión hace falta más cosas para poder hablar en esos términos. Diputado, no quiero desaprovechar la oportunidad para hablar justamente sobre el telón de fondo de la crisis. Daban a conocer ustedes algunas proyecciones del actario frente a qué escenario estamos hoy. Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, adelantaba que se van a tomar medidas, habrá sanciones, probablemente más sanciones contra... Estimando el índice de actividad económica mensual de la Asamblea Nacional, que es una medida aproximada del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es fundamental en toda economía, ya que mide no solo la actividad económica, sino lo que se produce, lo que ingresa, el consumo, la capacidad, la renta de una nación, y a medida que un país tiene más actividad económica, es un país que tiene más prosperidad, más riqueza y empleos de mejor calidad. Está bastante mal. Y es verdad que las economías en el mundo han tenido un retroceso durante el segundo trimestre del año, es unánime en todas las economías del mundo. Lo que es raro y lo que es extraordinario en Venezuela es la profundidad de la caída. Estamos hablando de que ha caído 32%. Esto es del tamaño que cayó la economía española durante la guerra civil, es la pandemia. Es decir, afecta a la economía, al consumo de las personas. Tiene mucho que ver. El segundo trimestre del año tuvo alrededor de 400.000 barriles o menos, entre unos 390.000 y 420.000 barriles. Y eso está afectado de manera importante por la falta de un mercado. La salida de Rosneft de Venezuela, la segunda quincena de marzo, es y en definitiva haciendo una intermediación para llegar a China, y esa falta de mercado ha hecho pues que PDVSA básicamente dependa de Eni y exportar crudo venezolano para cobrar deuda y hacer canjes por algún tipo de combustible. Podría vencerse en el último trimestre del año y Venezuela pues llevar su producción a un nivel aún más bajo. Así que tal vez estas a veces son tal vez las medidas que más están presionando en este momento a Maduro, y en definitiva no descartaría que fuesen de María Alejandra y todos aquellos que nos escuchan en este momento. Tenemos que dos sectores tienen una caída dramática en el primer semestre del año 2010. Bueno, una caída importantísima, o sea, ni siquiera el bombardeo, estoy seguro que el bombardeo sobre Japón, no, fallas eléctricas, hay fallas de todo tipo en los parques industriales de este país, y que tiene una caída acumulada, bueno, una caída interanual de 82%, que es altísima. Y por otro lado tiene una caída de 51,5% del sector petrolero, que sabemos muy bien que es el motor de la economía venezolana, y eso entonces es la explicación de la situación pues tan grave que se está produciendo en este momento en Venezuela. El pueblo venezolano ya esquilmado, empobrecido por el socialismo del siglo XXI, le ha tocado asumir una pandemia en la cual la economía se ha quedado
básicamente sin esos motores, que en el caso venezolano tiene que ver con la industria petrolera, y esto está relacionado directamente, como te decía anteriormente, con razones políticas de un gobierno, por llamarlo de alguna manera, o de unos que ocupan el poder de manera por la vía de los hechos, completamente al lado del mundo, y dispuestos pues a inmolarse en el poder. De los datos que conocíamos sobre la caída de nuestra economía en el segundo trimestre de este año, y también ofreciendo opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy, este indulto, por llamarlo de alguna manera, que ha beneficiado o supuestamente va a beneficiar en teoría a más de 100 personas, presos políticos, activistas, también aparentemente empresarios detenidos, algunos en el exilio. Vamos a la pausa, ahora eso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, tiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece 9455788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Son César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.